hoy. De la pulsión de muerte a la represión de Estado. Marxismo y psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo. Capítulo 4. Las muertas vivientes por Babia Chitran Sirianubdar. Nadie creyó mi historia y nadie entendió mi dolor. No tuve más remedio que guardarme mi tristeza. No podía compartirla con nadie, así que no la compartí con nadie, pero ahora comparto mis sentimientos con mis sangas en el Sangatan porque creen lo que digo y tal vez entienden mi dolor. Cita por Rupai Pedenti, integrante de Ekanar y Sangatan, Emaliguda. Este capítulo se basa en un proyecto de investigación-acción sobre la transformación como objeto de investigación en el contexto de la formación y movilización de un colectivo formado por 40 mujeres solteras, Ekanar y Sangatan, en Emaliguda, una aldea tribal remota en el distrito Rayagada de Odisha, en India. La experiencia de ser soltera, la condición de soltería entre las mujeres en sociedades tribales rurales y forestales, así como el proceso de la articulación pública de la otredad, llevó al surgimiento de un colectivo en el que las mujeres que han sido abandonadas por sus familias, que no se han casado, que han enviudado o cuyos maridos están gravemente enfermos, se han unido con el objetivo de preparar el camino del Sangatan, identificar su aspiración al bienestar, forjar su propio discurso de empoderamiento y hacerse cargo de un posible futuro común más allá de las agendas de desarrollo ya dictadas y establecidas. Este capítulo abordará este movimiento Sangatan, movimiento de la soltería para convertirse en ser en común emergente y contingente, que se basa, por un lado, en una ética política del pluralismo, y, por otro lado, en un establecimiento imposible de relaciones de amor y de amistad. 1. Las muertas en vida. El presente capítulo incursionará en el mundo de las muertas vivientes Living Dead de Maliguda. Se revisarán historias de mujeres tribales solteras en esta aldea, historias de muertas enterradas en la vida y del hilo de lo que está vivo en la muerte. Se trata de vidas a las que se les ha impuesto la muerte, a las que se les ha silenciado por experiencias profundas y prolongadas de dolor, otredad y violencia, una violencia no forzosamente manifiesta o coercitiva, sino sutil y encubierta, aunque ubicua en tanto que violencia del capital, de la acumulación primitiva, del desplazamiento-dislocación, de la falta de tierra, del ser mujer, de ser un objeto sexuado, una mujer soltera en una cultura patriarcal y en gran medida polígama, un ser tribal, otro faltante de lo que ha llegado a conocerse en el hemisferio sur como desarrollo inclusivo, otro ante la posibilidad de su asimilación como víctima en el mundo de la élite o ante el peligro de su aniquilación absoluta, ante su inclusión en las estructuras del imperio-nación-estado que a su vez conducen a una ruptura de la forma de la vida misma, pérdida de sentido de posibilidad de la cultura debido fundamentalmente a la pérdida de conceptos fundamentales. Habrá que lidiar, pues, con la falta de perspectiva en tres registros mutuamente constitutivos. El ser tribal, el ser mujer y el ser soltera, articulados en un nudo borromeo, en lo que Barthes llama una figura singular, entendiéndola como un fragmento de discurso que se perfila como un signo y debajo del cual subyace una frase frecuentemente desconocida, inconsciente. El presente capítulo también intenta examinar, mostrar vívidamente y tal vez documentar, aunque sea provisionalmente, la vida en la muerte. Esta vida se entenderá en dos sentidos. Y, la reminiscencia resistente de lo que todavía está viviendo en los muertos y, el proceso de vivir incluso en la muerte a través de la vida de la Divasya Ekanar y Sangatan, el Sangatan como aquello que permite superar al menos la soledad, aunque tal vez no la soltería, en el mundo ampliamente muerto de la mujer soltera tribal. Ekanar y Sangatan ha sido un intento de recuperar en lo que Lear llama pérdida de conceptos, conceptualizaciones de la pérdida y de los perdidos a fin de alcanzar la constelación de lenguaje, lógica, ethos y ser de quienes no se encuentran ni hablando ni viviendo en el llamado mundo desarrollado. Por último, en este esfuerzo, exploraremos las condiciones de posibilidad tanto de esta vida en la muerte como de la recuperación de su concepto perdido y del concepto de la pérdida. ¿Hasta dónde podemos llegar en este sentido? ¿Qué tanto podemos recuperar? ¿Podemos ver a los muertos? ¿Podemos revivirlos? ¿Los vivos en la muerte pueden hablar por los muertos? 2. Ser tribal. Las historias de las que nos ocupamos han sido recogidas en un momento en que la mayoría de las aproximadamente 250 tribus de la India se enfrentan con una India nueva y renaciente que desea confinarlas a la historia como artefactos de museo, desocupando espacio para formas de desarrollo más espectaculares centradas en el capital llevadas a la indigencia, marginadas y desposeídas de los últimos vestigios de dignidad por la India moderna. Las tribus como el otro o el doble necesario de una India eterna védica hindú se han convertido en blanco de dos desplazamientos. Los dos desplazamientos a los que se refieren Andy son
A. El desplazamiento territorial y la dislocación cotidiana a partir de formas tradicionales de hábitat, y B. El desplazamiento psicoanalítico marcado por la nueva carga marrón del hombre y una ecuación neo-orientalista. La India tribal de hoy es lo que fuimos ayer y su futuro no es otra cosa que lo que somos hoy. La nueva India, la emergente, desprecia lo tribal. Este desprecio está dirigido curiosamente hacia el propio pasado que desea negarse. En el mejor de los casos, la nueva India siente un poco de piedad hacia las tribus, piedad hacia una insignificante figura tercermundista de falta. Figura en su viaje final hacia el olvido, figura cuyo epitafio está ya siempre escrito, figura que aquí hemos asociado a los muertos vivientes. Nandi caracteriza la nueva India como un régimen de narcisismo, y considera que tal régimen se construye, no solo en la psicopatología individual, como creía Christopher Lasch a finales de 1970, sino también en realidades culturales y políticas. El régimen de narcisismo, para Nandi, está marcado, por un lado, por el egocentrismo extremo y por el egoísmo hipererotizado, y, por otro lado, por la duda paralizadora de sí mismo y el sentimiento de inferioridad. Esta duda y este sentimiento serían proyectados actualmente hacia la tribu. Al interiorizar la marca de lo que se proyecta sobre ellos, los seres tribales aparecen primero como enfermos terminales y finalmente como muertos vivientes. Y además pueden ser mujeres. Pero ¿qué significa ser mujer en tal crisis cultural y en tal devastación de las que no parece haber escapatoria posible, como si una especie de inevitabilidad histórica de la desaparición progresiva se hubiera tatuado en las partes malas que se han desprendido de la India que mantiene su confianza en sí misma? 3. Ser mujer. Arnalu Miniaka, Ahilya, es una mujer de 45 años que vive sola en una pequeña casa construida por ella misma. Ahilya tenía 10 años cuando empezó a trabajar fuera de casa. Dado que debía compartir la responsabilidad en el trabajo, sus padres nunca le permitieron ir a la escuela. También la obligaron a casarse a los 15 años con un hombre mucho mayor de edad. Su marido, alcohólico, abusaba de ella verbal, física y sexualmente. En un principio, cuando no entendía todo lo que le ocurría, le fue muy difícil hacer frente a tanta violencia. Cada vez que su marido la violaba, ella sentía un gran dolor que se prolongaba durante mucho tiempo. Incluso antes de que pudiera llegar a recuperarse del dolor físico, tenía que soportar nuevos abusos sexuales por parte de su esposo. A veces, cuando intentaba detener a su agresor, era golpeada con la mayor fuerza. Incluso ahora, después de casi 30 años de separación de su marido, las cicatrices del matrimonio violento continúan atormentándola. Su visión quedó afectada para siempre después de que su marido la golpeara en la cabeza con un tronco ardiente. Tras un año de matrimonio, Ahilya se embarazó de su primer hijo que murió poco después del nacimiento, pero a los 6 meses estaba embarazada de nuevo. Fue en ese tiempo cuando consiguió separarse de su esposo, como ella misma lo narra. Una noche, mientras dormía, mi marido llegó a casa totalmente borracho. Estaba asustada y no quise levantarme. Él fue a buscar un gran cuchillo en la cocina y trató de cortarme el cuello. Al día siguiente me fui de su casa. Volví a la casa de mis padres. Su segundo hijo nació, pero muy pronto, cuando tenía tan solo unos pocos meses de edad, su marido se lo quitó. Los padres de Ahilya, además, no aceptaron la separación y la obligaron una y otra vez a volver con su marido. Pero Ahilya estaba decidida a no volver. Esta decisión de no volver es una posición femenina política importante en una cultura tribal acentuadamente patriarcal. Ahilya empezó a trabajar como obrera asalariada en una fábrica. 7 años después se enamoró de otro hombre en su lugar de trabajo y decidió volver a casarse. Este segundo matrimonio duró 9 meses. Según Ahilya, sus suegros no estaban contentos con este matrimonio y drogaron a su marido con un tipo de medicamento, llamado Moini, que desactiva los sentidos de una persona y corrompe su comportamiento. El caso es que su nuevo marido también se volvió violento y la corrió de su casa. Una noche impidió a Ahilya entrar a casa. Ella lloró toda la noche, esperando que la puerta se abriera, pero nadie le abrió. En la mañana decidió volver a casa de sus padres. Cuando Ahilya volvió a Emaliguda, su hermano, que vivía con sus padres, se negó a apoyarla. Tras la muerte del padre, el hermano no solo la abandonó a ella, sino también a su madre y a su hermana mayor soltera. Ahilya empezó una nueva vida con su madre y su hermana. Una especie de continuo mujer-mujer woman-woman continuum. Su madre y su hermana trabajaban como asalariadas en las granjas de otras personas, mientras que ella trabajaba en una fábrica. Incluso después de que su madre murió, Ahilya y su hermana carecieron del apoyo de su hermano. Unos años después, la hermana mayor de Ahilya también falleció.
Desde entonces Aiya ha estado viviendo sola en Emaliguda, en la pequeña casa que ella misma se construyó. Algún tiempo después de la muerte de su hermana, Aiya dejó el trabajo en la fábrica y empezó a cultivar una pequeña parcela de tierra gubernamental invadida. La falta de tierra sigue siendo un problema importante entre las mujeres solteras tribales en Emaliguda. Lo que ella produce en esa tierra es actualmente lo que la sostiene durante todo el año. Las incesantes luchas han hecho que Aiya sea bastante independiente, pero no por ello deja de sentir soledad e inseguridad ante el futuro. Hay días en que duerme con el estómago vacío, en que está demasiado cansada o enferma y no puede cocinar o trabajar en el campo. No tiene a nadie para compartir su dolor. Algunas noches, dice, se gastan en llanto al recordar a su hermana y a su madre. 4. Ser soltera. Lachi Didi es una viuda de 70 años que sale de la aldea a las 6 de la mañana en busca de trabajo. Se casó en el mismo pueblo. Su marido falleció hace 7 años, dejándole 2 hijos y una hija. Antes de la muerte de su marido, ella vivía con su hijo más joven, pero luego el hijo la abandonó. Ninguno de sus hijos quiere cuidarla ahora. Su marido poseía 2 acres de tierra que los 2 hijos varones se han repartido en partes iguales, no dejándole nada a ella para sobrevivir. Lachi vivió sola durante 5 años y se las arregló para asegurar su supervivencia con un poco de apoyo de su sobrina Manika Didi. Sin embargo, desde hace 2 años, Lachi ha estado viviendo con Manika y su familia, ya que la casa que se había construido se vino abajo debido a las malas condiciones meteorológicas. Lachi ahora trabaja con Manika en su tierra. También va a trabajar en las tierras de otras personas como trabajadora agrícola asalariada. Le da todo su salario diario a su sobrina tanto para la compra de artículos para el hogar como también para el ahorro en el grupo de autoayuda, SHG. Lachi se explica. Mi sobrina me cuida y yo le doy todo el dinero a ella. ¿Qué voy a hacer con el dinero? No lo necesito. Manika me cuida y eso es todo lo que necesito. Es suficiente para mí. Me siento mucho mejor en su casa. En la casa de mi hijo siempre había peleas. Mi nuera me agredía. Aquí soy libre. Trabajo, como, duermo. Como puede apreciarse en las palabras de Lachi, las preocupaciones de las mujeres solteras de Emaliguda no giran tan solo en torno al problema de la falta de tierra, sino también en torno al tema de falta de comida y vivienda. ¿Cómo disponer de medios de vida? ¿Cómo asegurarse un techo? ¿Cómo conseguir jabón y un par de zapatillas? Estas son cuestiones cotidianas que se plantean para las mujeres tribales individuales. Una de ellas, Trunji Didi, nos dice en voz baja y con lágrimas en los ojos. Creo que desde hace 7 u 8 años no me he comprado nada por mí misma. Cuando mi hermano o mi cuñada piensan que debo tener algo, me lo consiguen, pero solo me dan lo que juzgan que es necesario. No tengo nada que decir y no se me permite pedir nada. Lo que visto es lo que mi madre consigue de sus hermanos. No me lavo con jabón desde hace mucho tiempo. Ni siquiera tengo un par de zapatillas. La narrativa de pobreza esconde una subnarrativa de falta de voz y de elección. Pero quizás lo más importante sea que Trunji Didi no puede hacerle al otro ninguna demanda sobre el mundo. Es como si ella estuviera aisladamente soltera, absolutamente soltera, sufriendo una soltería que desafía cualquier experiencia normal de soledad. Con respecto a la experiencia radical de soledad, otra soltera, Male Didi, comenta lo siguiente. Es triste cuando una debe regresar a una casa vacía. Una se siente muy sola cuando vive sola y vuelve a una casa en la que no hay nadie esperando y con quien hablar. Basta que haya 2 personas que vivan juntas para que ya no se necesite cerrar la casa. Pero volver a casa, abrir la cerradura y entrar en una casa oscura es como entrar en el abismo de la soledad. La existencia de una mujer soltera tribal oscila entre la humillación y la impotencia. También es posible decir que transcurre entre la tristeza y el silencio, entre el dolor y la perseverancia. Podemos concluir, en suma, que se trata de una vida invivible y de una muerte diferida. Es quizás por esto que la muerte, una vez que llega, puede resultar esclarecedora, como se aprecia en el siguiente relato en tercera persona. Gundayi Didi vivía con su hermano y su familia. Se sintió bien durante mucho tiempo, aunque nadie en la familia cuidara de ella o la llevara al médico. Al final llegó el día en que murió. Después de su cremación, sus hermanos le quitaron todo el oro que tenía. Este es nuestro lugar ante los ojos de las personas con las que vivimos. No podemos depender de nadie. La gente nos dejará morir. No hay garantía de que seamos atendidas por aquellos a quienes hemos cuidado toda nuestra vida. También hay relatos acerca de mujeres que murieron solas como consecuencia del hambre aguda, enfermedades curables o falta de vivienda.
A menudo sus cadáveres se encuentran en la selva, en donde tal vez habían ido en busca de alimentos. Ocurre a veces que se les arranque el oro y que luego se les abandone y nadie reclame sus cuerpos. Esta imagen representa una forma extrema de crueldad realizada no solo sobre las mujeres solteras, sino incluso hacia sus cuerpos ya muertos. Apreciamos aquí la permanencia de la situación de brutalidad, crueldad y violencia, vivida cotidianamente por una mujer soltera. La situación es tan permanente que sigue acosándola en su muerte e incluso después. 5. De la soltería a la autonomía. En el marco de nuestro proyecto de investigación-acción, una vez que nuestras exploraciones de las narrativas de las mujeres tribales cobraron impulso, hubo en el grupo un movimiento simultáneo desde la comprensión de la soltería singlehood como ausencia de marido, como identidad y condición o posición en la sociedad, hacia la representación de la autonomía singlenes como una experiencia cotidiana vivida, como la experiencia de sentirse solo, pero también como una opción de estar solo. El movimiento de la soltería a la autonomía puso en un primer plano las negociaciones y las batallas cotidianas de las mujeres tribales. Esto las llevó a compartir sus diversas formas de lucha, sus distintas estrategias de afrontamiento, sus fortalezas internas que las han sostenido y sus posibilidades de resistencia que les han permitido vivir, aunque sea un poco, en medio de la falta de vida. Hay que decir que aquello a lo que se enfrentan las mujeres solteras tribales que optan por la autonomía es un abanico de formas de discriminación, opresión, explotación y violencia, perpetuadas por el mundo heteropatriarcal, que van desde el total ostracismo social hasta el simple sometimiento a tabúes, restricciones y controles. Entre los fines que se persiguen, están los de hacer vulnerables económicamente a las mujeres y privarlas de sus derechos sobre los alimentos, los salarios y la propiedad de la familia y de la tierra, además de invisibilizarlas, manteniendo sus problemas y sus preocupaciones fuera del dominio del discurso político y de desarrollo. Aunque invisibilizada, la mujer soltera tribal no deja de expresarse, pero entonces tropieza con una situación bien descrita por Rupay y Perenti. Nadie creyó mi historia y nadie entendió mi dolor. No tuve más remedio que guardarme mi tristeza. No podía compartirla con nadie, así que no la compartí con nadie. Es verdad que las mujeres solteras tribales, aún invisibilizadas, son consideradas víctimas tercermundistas que necesitan el apoyo del Estado y la benevolencia del Banco Mundial. Pero el tercermundismo en el que se inserta la condición de víctima de la mujer soltera tribal es, por así decir, en términos derridianos, una cierta organización de los lugares vieux diseñada para engañar, y que se constituye como una cripta que oculta o acoge. La presentación de estas partes del sur como carentes, en efecto, acoge y oculta la narrativa y el dolor de la mujer soltera tribal. Lo que está en juego aquí es lo que se lleva a cabo en secreto, o toma un lugar secreto, con el fin de mantenerse a salvo en algún lugar. ¿Pero qué está a salvo? ¿Qué se mantiene en un lugar seguro? ¿Y por qué y por quién? Para llegar a responder estas preguntas, debemos antes abordar la noción de criptónimo. La palabra clave, sin duda indecible y desconocida por el momento, debería ser polisémica, expresar múltiples significados a través de una sola estructura fonética. Uno de ellos permanecería encubierto, pero otro u otros, ahora equivalentes, se expresarían a través de estructuras fonéticas distintas, es decir, a través de sinónimos los llamaremos criptónimos, palabras que esconden, por su alusión a un significado extraño o arcaico. Ciertas palabras sufrieron una exclusión extraordinaria y esta misma exclusión parecía conferirles un poder verdaderamente mágico porque una palabra dada era indecible, lo que hizo que debieran introducirse sinónimos incluso para sus significados laterales, y que los sinónimos intervinieran como sustitutos. Es así como se convirtieron en criptónimos, aparentemente sin relación fonética o semántica con la palabra prohibida o el tabú. Ante la invocación a la cripta y a la criptonimia, una duda insistente empieza a tomar forma. ¿Y si la noción de desarrollo fuera en sí misma un criptónimo, una palabra ocultadora? ¿Y si escondiera una palabra clave keyword, sin duda indecible y desconocida por el momento? ¿Y si nos extraviara? ¿Y si disimulara lo enunciado por la mujer soltera tribal? Hay que preguntarse si algunas palabras sufren una exclusión extraordinaria en el mundo de la mujer soltera tribal. ¿Acaso hay palabras que esta mujer no puede expresar, palabras indecibles no en sí mismas, sino para la imaginación capitalocéntrica, orientalista y androcéntrica del desarrollo? ¿Acaso el desarrollo, como un significante sustituto, como un criptónimo prohibido, como un tabú, excluye algo en el mundo de la mujer soltera tribal? La cripta del desarrollo sería entonces una lápida de lo ilícito. La mujer soltera tribal tiene dos caras.
Una de ellas es ilícita. Es ilícita en el discurso dominante del desarrollo. Esta imagen ilícita es disimulada por una imagen apropiada. La imagen tercermundista de la mujer soltera tribal, que es la imagen de la viuda, una imagen tatuada en el discurso de la condición de víctima, el que pone de relieve la viudez como soltería, lo que ensombrece / invisibiliza / mata la experiencia misma de la soltería. Más allá de la imagen apropiada, está la otra imagen, la inapropiada, la ilícita, la prohibida. La imagen tabú de la mujer soltera tribal, que es la imagen de la soltería como autonomía sin glenes. Es como si una imagen particular del compuesto mujer soltera tribal, la imagen de la viuda, no fuera un tabú para el desarrollo. Se trata de la viuda como víctima. Basta con darle una pensión, de unos $465 por mes. El tabú será entonces la imagen de la soltera como no casada un married. Lo que debe ocultarse es la imagen de la mujer abandonada en la que vemos coincidir los sufrimientos de la poligamia y de varios vectores de la violencia estructural en contextos tribales. ¿Y acaso nos acercaremos a eso que Derrida llama palabra clave, y que un lacaniano se representaría como un significante objeto de forclusión Beoerzung, a través de una elaboración progresiva del diccionario personal de la mujer soltera tribal, como el verbario del hombre de los lobos en Abraham y Torok, el catálogo de jeroglíficos descifrados y la investigación anasémica, sobre símbolos estudiados como un idioma desconocido que le exige al arqueólogo restablecer un circuito funcional que implica múltiples sujetos teleológicos? 6. Cripta. Derrida invoca el concepto metáfora de cripta para designar también un arreglo topográfico para mantener, ocultar, conservar, a los muertos vivientes. Para Derrida, el lugar secreto es también un sepulcro, un lugar de ningún lugar, y su habitante es un muerto viviente, una entidad muerta, semánticamente muerta, como si no pudiera insertarse en la cadena sintáctica, en la cadena de significantes, o como si fuera una palabra enterrada viva, una palabra difunta, una palabra desprovista de función comunicativa. Podemos considerar que la mujer soltera tribal es la muerta viviente del Estado-nación de la India como régimen de narcisismo, de imaginación desarrollista, premisa de la acumulación primitiva y de la posterior acumulación del capital. ¿Acaso el desarrollo inclusivo de la cripta, el topógrafo delirante, puede mantener, ocultar, conservar, a estas muertas vivientes? ¿O acaso quienes vivían han muerto bajo el efecto de la tercermundialización de la experiencia vivida por las mujeres solteras tribales? ¿Se les ha matado semánticamente aun cuando siguen biológicamente vivas? Al no poder insertarse en la cadena sintáctica de cambio del Estado-nación imperial, han muerto por estar en esa condición que Spivak llama subalterno de género. ¿Qué mujer soltera tribal es entonces la muerta viviente? No es la viuda, sino la soltera. La viuda, por el contrario, ocupa su lugar en primer plano. La figura de la viuda, la víctima tercermundista, es aquello en torno a lo cual gira obsesivamente el desarrollismo. Por el contrario, la soltera, en términos lacanianos, está forcluida. La que está en la puerta, en el umbral de la conciencia de la soltería, está forcluida. La forclusión afecta, pues, a la soltería, que es aquí, recordemos, una experiencia de falta de vida, pero también de vida incluso en la falta de vida. La siguiente sección buscará dar sentido a esta vida en la muerte o en la oscuridad. 7. Volverse del interior al exterior. En el marco de nuestro proyecto de investigación-acción, el análisis colectivo de la soltería no solo generó una tristeza compartida, sino que llevó a la construcción de la furia. Lo primero fue la necesidad de permanecer unidas por una misma y por las demás, una necesidad basada en la conciencia de que puedo ser soltera, pero no estoy sola, y de que mi experiencia de la opresión, de ser una mujer soltera, no me pertenece tan solo a mí, sino que es una experiencia compartida por muchas otras. Fue también por esta conciencia que se necesitó levantar la voz colectiva y del colectivo, poner en un primer plano un mundo hasta entonces excluido, evidenciar la condición de soltería y los problemas que implica, y visibilizar a las hasta entonces invisibles mujeres solteras tribales, particularmente en el sector del desarrollo y en la praxis política. El proceso recién mencionado ayudó al nacimiento de una nueva posición de sujeto de las mujeres solteras tribales. Empezaron a tomar conciencia de su potencial político y previeron una transformación que les haría encargarse de grandes cambios en lugar de seguir siendo meros beneficiarios o víctimas. Esto marcó el inicio de la constitución de las mujeres solteras tribales de Emaliguda como agentes contingentes emergentes de transformación.
En lo que se refiere al Sangatan que habían formado, empezó a concebirse como un ser en común contingente emergente caracterizado por su horizontalidad, sin jerarquía vertical, y por su aceptación de la diferencia, la contradicción y el antagonismo. Un sentido de pertenencia, de ética y de responsabilidad, en nombre de todas las integrantes del colectivo, surgió como una característica importante del Sangatan. Este sentido, a su vez, amplió su camino a través de las redes de mujeres y de vidas entrelazadas. Fue así como preocupaciones hasta entonces privadas, enterradas e inmovilizadas en la esfera doméstica, se animaron al abrirse hacia el espacio público. 8. La vida en las muertas. El testimonio de una integrante del Sangatan resulta revelador. Ahora comparto mis sentimientos con mis sangas porque creen lo que digo y tal vez entienden mi dolor. Vislumbramos aquí un sentimiento colectivo que nos remite a una vida en la muerte, una vitalidad en el mundo de los muertos, que implica a su vez una suerte de vitalismo que es también el tema del presente capítulo. Este vitalismo resulta irreductible, por un lado, a la política guerrillera maoísta en contextos tribales de la India, y, por otro lado, tanto al feminismo indio subordinado al Estado como al sector de desarrollo dependiente del activismo financiado, tanto al narcisismo de la India central y emergente como al régimen de la desesperación en los remansos tribales. Lo que aquí nos interesa es la doble naturaleza de las historias de las mujeres solteras en una aldea remota de la India. Historias que no se creen, que no se entienden, que se guardan entonces para una misma, que no se comparten. De ahí el silencio prolongado. Un silencio que se presenta, por un lado, como el dolor del silencio, pero también, por otro lado, en la forja del Sangatan, de la acción colectiva de las mujeres, como resistencia silenciosa o como resistencia del silencio. La muerte o esterilidad de Agnes de la lengua en la vida termina dando lugar, de un modo un tanto paradójico, a un lenguaje colectivo de vida. Mami Didi, una de las integrantes más activas de la Sangatan, afirma: nuestra felicidad es nuestra y nuestra tristeza también es solo nuestra. No debemos preocuparnos por mantener a un marido satisfecho y feliz. Podemos ganar nuestro propio dinero y a veces incluso gastarlo para nosotras mismas, lo que es muy difícil para una mujer casada, en nuestro contexto. Al decir que la felicidad y la tristeza son suyas, Mami Didi ha desplazado la cuestión desde el dilema de si uno está feliz o triste hasta el sujeto del estado afectivo de felicidad o de tristeza. Parece que las mujeres solteras pueden llegar a sentir que son comparativamente más libres y que pueden planificar su vida por su cuenta, incluso cuando sufren ciertas restricciones y formas de control. Incluso escuchamos a mujeres solteras separadas que sugirieron que no les gustaría volver a casarse porque no querían sufrir de nuevo al experimentar el mismo tipo de violencia, el mismo desapego, la alienación, la negligencia, el estrés y la crisis que debieron enfrentar cuando vivían con sus maridos. Muchas de ellas creen firmemente que el matrimonio solo trae dolor y controla las vidas de las mujeres, y por lo tanto sienten que están mejor solteras, lejos de maridos y suegros. Una dijo, por ejemplo, que los maridos tienden a aumentar la carga de trabajo de las mujeres, crear problemas innecesarios y disturbios en el país, y además dominan. Varias mujeres solteras del Sangatan que habían sobrepasado la edad de casarse mencionaron que en realidad no se arrepentían de no haberse casado. Por lo general, de hecho, consideraban que estaban mejor que las mujeres casadas atrapadas en la rutina y monotonía de la vida matrimonial, desmitificando la suposición común y popular de que el matrimonio conduce a la felicidad. Haga Didi reconoce: no es que esté muy feliz ahora, pero ¿cuál es la garantía de que hubiera estado más feliz al casarme? Este cuestionamiento de la garantía es una reflexión escéptica sobre las instituciones dominantes del matrimonio, la heteronormatividad reproductiva y la familia. Quizás el cuestionamiento esté dirigiéndose a la estructura heteropatriarcal que decide lo que podría y debería significar la felicidad para las mujeres, y que, buscando ejercer su control sobre las mismas mujeres, ha normalizado la importancia del matrimonio en la vida. El cuestionamiento podría servir también para poner en cuestión a las feministas de la India, las cuales, aun cuando critican las instituciones del matrimonio forzado y de la maternidad obligatoria, todavía no han problematizado lo suficiente el mito del matrimonio y la maternidad que llevan a la felicidad y la seguridad. ¿Y si la mujer soltera tribal estuviera instando al feminismo indio a adoptar una posición deconstructiva ante la convivencia? La pregunta citada en el párrafo precedente cuestiona igualmente el paradigma desarrollista dominante, paradójicamente centrado en grupos de autoayuda, por haber desatendido temas políticos personales relacionados con el matrimonio y con la familia.
Quizás también haya ahí un cuestionamiento del aparente ginocentrismo de la noción de desarrollo en las mujeres, de las mujeres, por las mujeres, pero para la familia y la comunidad, al mostrar la manera en que soslaya cuestiones fundamentales relacionadas con la situación en la que viven las mujeres. Todas estas nociones desarrollistas y otras más son cuestionadas porque aun cuando solo pueden pensar en la mujer como agente de cambio, no se les ocurre considerar el cambio en el espacio personal de la gente, en las relaciones de género, en las esferas íntimas o sexuales, en las relaciones familiares, en los grupos de parentesco y en la comunidad inmediata. El cuestionamiento de las mujeres solteras tribales también podría poner en crisis a ese marxismo indio que aún se mantiene en gran parte ciego con respecto al género, y que sigue siendo impulsado por el economicismo y por la tesis de la inevitabilidad histórica, es decir, la tesis de la triste pero inevitable desaparición de los espacios precapitalistas, feudales, tribales aborígenes o premodernos tradicionales a través de la acumulación primitiva, una tesis que al final el propio Marx abandonó. Es verdad que algunas de las palabras de Mami Didi y de Jaga Didi permanecen todavía enterradas en el desarrollismo, en el feminismo indio y en cierto marxismo. Ciertamente hay aquí palabras como aquellas que Derrida llamaba palabras difuntas o enterradas vivas o sin función comunicativa. Sin embargo, hay otras palabras, palabras de víctimas en tipos lineales simples de victimismo, como en la viudez femenina, que ya están en un primer plano. Las colinas de Maliguda nos parecen verdes en el dolor o marrones como las hojas muertas. ¿Cómo no preguntarnos qué relatos dolorosos esconden las colinas? Hay aquí un dolor acumulado en milenios interminables e intolerables. Nos hemos preguntado si hay un significante para el dolor en la lengua tribal en general y en los discursos particulares de las mujeres solteras de la tribu. ¿Será un significante tribal del dolor o un significante del dolor tribal? ¿Y qué será para el registro de la élite, para las tradiciones del marxismo y para las prácticas del psicoanálisis? ¿Puede el subalterno sexuado hablar en el marxismo y en el psicoanálisis? ¿Puede escucharse? ¿Y si el acto de hablar significara hablar en el idioma de las formas capitalocéntricas, orientalistas y androcéntricas, o al menos en los términos del feminismo liberal, del materialismo histórico marxista o del violento maoísmo? Hablar, por lo tanto, significa una pérdida de conceptos. Por otro lado, ¿acaso el psicoanálisis puede dar sentido al dolor y al trauma que no son individuales, que no emanan de la experiencia familiar infantil, que son sociales y originariamente adultos, y que están encriptados en historias milenarias tribales de violación, sometimiento, otredad, marginación? Parece que el psicoanálisis contemporáneo carece de recursos suficientemente ricos para dar sentido a la compleja arqueología de la naturaleza discursiva y psicosocial de la niñez, la adultez y el trauma social. Es quizás por esto que al investigador inspirado por el psicoanálisis le resulta difícil escuchar el lenguaje de las pesadillas sociales. ¿Acaso nuestra escucha nos exige un cuestionamiento de nuestro propio saber interior o de nuestro propio hábitat de los conceptos? Para estremecer nuestros puntos ciegos, quizás haya que cerrar nuestros ojos, rajar nuestra propia mirada, nuestra propia visión tan familiar, demasiado familiar. Ha llegado el momento de volver a las palabras de Rupai y Pedenti por las que abrimos el presente capítulo. Nadie creyó mi historia y nadie entendió mi dolor. No tuve más remedio que guardarme mi tristeza. No podía compartirla con nadie, así que no la compartí con nadie, pero ahora comparto mis sentimientos con mis sangas en el Sangatan porque creen lo que digo y tal vez entienden mi dolor. La primera parte de la cita nos avergüenza a quienes históricamente hemos fracasado al intentar escuchar o quizás todavía no hemos aprendido a escuchar el lenguaje del dolor de quienes son otras cuyos mundos vividos, cuyas experiencias, palabras, lógicas y éticas no tienen lugar en el capitalismo, pero tampoco en una gran parte del marxismo y del feminismo, y mucho menos en el Estado o en el Banco Mundial. La segunda parte de la cita abre un espacio para una voz subalterna que no habla en el idioma de la revolución marxista, sino en lo que podría llamarse la palabra tribal femenina del Sangatan. Al descomponer el término Sangatan en Sangha y Gatan, obtenemos, por un lado, una reunión de amigos, Sangas significa amigos en orilla, y, por otro lado, una organización para la construcción, Gatan significa en hindi una reunión con el fin de construir y organizar. Así, para las mujeres tribales, Tan designa una reunión para construir un espacio en el que las amigas puedan reunirse para ser una con la otra y estar ahí para la otra. El término también implica la organización. En suma, Sangatan significa una forma de relacionarse con las demás, especialmente con la otra significativa, la Ekanari, la mujer soltera como una misma. 9.
Descifrar a descifrar. El presente capítulo fue un esfuerzo para poner de relieve una parte pequeña, pero significativa, del ser corporal que ha venido siendo hasta ahora violado, herido y atormentado en las mujeres solteras tribales. Hemos intentado explorar posibilidades de resistencias que radican en esta experiencia de la otredad y del silenciamiento. Hemos intentado también poner en un primer plano la visión del mundo de las mujeres tribales y una posible ética política de las muertas vivientes de tal visión del mundo. El capítulo ha seguido un camino empático político para incursionar en los mundos vividos por las mujeres solteras tribales de Maliguda, en las historias no contadas y no escuchadas, llenas de desafíos y sufrimientos cotidianos que deben afrontarse en ausencia de una pareja sexual masculina legítima, principalmente un marido. En medio de historias que no se comparten, que se mantienen silenciadas y perdidas, tan solo disponibles fragmentariamente y expresándose de manera vacilante y suave, 40 mujeres solteras imaginaron un colectivo o lo que podría llamarse un sueño social, una socialización que parece un sueño en un contexto de violencia y de falta de vida que se ha vivido por mucho tiempo. Este sueño permitió que las mujeres solteras se encontraran una con otra significativa, y que se escucharan entre sí, solidarizándose con las demás y creyéndose y entendiéndose unas a otras. El sueño adquirió así un carácter social. En este proceso, las mujeres tribales solteras empezaron a encontrar también su propio ser que había sido reprimido, forcluido, desautorizado, negado. El ser pudo reformarse en el sueño social. Este sueño social es el Sangatan, llamado Ekanar y Sangatan, el sueño de Rupai y Didi y de todas los demás, las sangas, amigas y compañeras, que creyeron en las historias de cada una y entendieron el dolor de las demás. ¿Acaso el marxismo clásico, centrado en la lucha de clases y en la revolución violenta, puede llegar a dar sentido a la segunda parte de la narrativa de Rupai y Didi, narrativa centrada en una política no violenta entre amigos? ¿Y puede haber una política alternativa de lo vivo en lo muerto y de los muertos vivientes? ¿Puede en el mundo de la política marxista tradicional y del desarrollo capitalocéntrico orientalista en el sur, subsumido en la unicidad banal de lo moderno y de lo tercermundista, esperar una última violencia, una revolución, para aprender de la imposible política del pluralismo y del afecto del subalterno sexuado? ¿Pero qué implicaría aprender del guión de la mujer soltera tribal? Derrida también invoca la cripta como una cifra, un código, en un movimiento de la cripta como nombre a la cripta como verbo. Para Derrida, criptar es cifrar, una operación simbólica o semiótica que consiste en la manipulación de un código secreto. Pero entonces, ¿qué podrá ser descifrar?